cada semana de 7:30 a 9 de la mañana por Telecanal 28, Voz para el Cambio, un programa alternativo que trata de analizar los temas que son más trascendentes en la República Dominicana a través de sus panelistas habituales y a veces reforzado por invitados de mucha trayectoria, de mucha solidez académica e intelectual en cada uno de los temas que son, que llaman, que concitan el interés nacional. Hoy tenemos también una propuesta interesante que esperamos pues que podamos pues conectar de inmediato con todo lo que hemos concebido, siempre pensando en los grandes intereses de la nación dominicana. Es lo primero que debemos tener presente. ¿Cómo hacemos que el espacio sea habitable? Que los dominicanos podamos vivir conforme a el deseo de los fundadores de la República, aquella manifestación de amor cuando en Santiago al padre de la patria le ofrecieron la posibilidad de que fuera candidato presidencial, y su respuesta fue que para él lo más importante era que los dominicanos fueran felices, no así su interés particular en el ocupar la primera magistratura de la nación. Entonces hay que luchar porque ese concepto prevalezca el interés de los hombres y las mujeres interesados en insertarse en el quehacer político nacional, que entiendan que el primer objetivo de servir para ofrecerle el servicio a la nación es para conquistar bienestar en el territorio, que llegue a la base, que llegue al pueblo, la tranquilidad, el gozo. No así una persona querer trascender en la comunidad haciendo y deshaciendo, yendo al Estado a buscar. Al Estado se va a dar. Eso también lo dijo José Martí, que el Estado no es un pedestal, es algo que incentiva al ciudadano al sacrificio. El Estado hay que verlo como una oportunidad de usted asumir sacrificios en beneficio de los gobernados. Por eso ha habido mucha gente que han llegado a posiciones importantes que no son recordados por la sociedad, y cuando lo recuerdan es con improperios, porque vieron las oportunidades que ofrece el Estado para ellos ir a buscar beneficio para sí o para la gente de su entorno político. Entonces, en esas condiciones, un hombre o una mujer que se considere honrado lucha siempre por estar lejos de la posibilidad de llegar a la administración pública, porque si en definitiva usted va
para de ahí, de esa posición, ahí perder su libertad, perder la tranquilidad de su familia, perder la honra, en definitiva, quedar ante la comunidad con una persona que no recibió una formación familiar efectiva, una persona que tiene conciencia social, una persona que es capaz de sacrificarse para darle satisfacción a los demás. Entonces, en esas condiciones, llegar al Estado no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, porque entonces, como dijo el gran fundador de la República, lo que usted está haciendo con la mano lo está desbaratando con los pies. Y así no concuerda, así no tiene sentido que usted vaya, que se promueva, que se presente ante la comunidad, porque si usted no va a hacer ningún aporte y al final, en lugar de usted salir siendo honrado y dignificado, usted va a perder lo más importante, o una de las cosas más importantes que tiene un individuo, que es su libertad, porque usted fue a cargar de lo que hay, a llevarse el patrimonio público para su casa, para usted entonces después anunciarle al país que tiene millones de pesos en cuenta local, en cuenta extranjera. Entonces eso, en definitiva, nosotros consideramos que es una verdadera derrota para quien ha decidido de una manera equivocada ver el Estado como oportunidad. No me ha reportado el control si ya Torre Ulloa, que vamos a participar en esta primera parte de Voz para el Cambio, pero lo cierto es que hay la obligación de que en el país se cree una conciencia nacional, una conciencia que le indique no solamente a los ciudadanos, eso tiene que también ser parte de la política de las organizaciones que funcionan en el país. Los partidos políticos tienen que formar a su militancia para que tengan conciencia y entiendan que el interés de ir al Estado debe ser básicamente para buscar soluciones a la comunidad, no como ha estado ocurriendo hasta ahora, que en la mayoría de los casos los dirigentes políticos, cuando le llega la oportunidad de llegar a una posición, entonces lo que hacen es que abandonan el sector donde consiguieron la popularidad, donde lo llevaron, y entonces van exclusivamente días específicos cuando tienen actividades para no tener el contacto físico con la gente. Y hay extremos, por ejemplo, conocemos de casos de dirigentes que han abandonado el sector y después dejan una casa, tienen una casa allí
como prueba de que no se han ido totalmente, para poder ir de vez en cuando y mantener vivo en el ideario de la gente de que ellos están ahí, pero ya viven en otro sitio. Pero ya tenemos ahí a Alfonso Torres Ulloa para ver todas estas cosas que tenemos pautadas para este día de hoy. Así que, Alfonso, bienvenido a Voz para el Cambio. Muchas gracias, don Juan Francisco. Saludos. Saludos, país. Saludos, mundo. Un placer compartir este espacio con usted, hermano. Ese comentario con el que usted introduce es un comentario fundamental. Debe ser parte, en el caso nuestro lo es, de nuestra prédica diaria, pero debe ser parte de la prédica diaria en las iglesias, en las escuelas, en el hogar, desde las instancias públicas, pero lamentablemente no ocurre así. El padre de la patria, en los momentos en que nacía nuestra nación, se forjaba nuestro Estado, dio cátedra al respecto. Y entonces nosotros todos debíamos actuar con esa mira puesta de la ética, de los valores, de respetar lo que es de todo, porque solo eso contribuye a engrandecer una patria. La patria no necesariamente es grande porque tenga mucho territorio o sea rica, porque el valor de una sociedad, y en nuestro caso de una patria, de una nación, debe estar cimentada en los valores, en principios de respeto, de humildad, de estudio, de trabajo. ¿Cuántos países por ahí no hay que son pequeños y sin embargo son respetados? Porque primero se respetan ellos. Japón, por ejemplo, es un país pequeño, ni siquiera es un territorio, digamos que continental, ni grande en un solo espacio. Japón son un montón de islitas y de islotes, pero en cada uno de esos islotes e islitas hay una sociedad del conglomerado japonés con una cultura de trabajo, de laboriosidad, de honestidad, de ética. Gente que trabaja, gente que estudia, gente que respeta al otro y respeta lo de otro. Lo de otro. Entonces, se hace grande por eso. Cuba es un país, una isla, bloqueada, asediada, de apenas 110.000 kilómetros cuadrados, con 11 millones de habitantes. Y Cuba es un referente mundial. Unos la odian a Fidel y la revolución. Los más la admiran. Pero cual que sea la idea de los otros de Cuba o sobre Cuba, la respetan. Y tienen a Cuba como un referente. Por disciplina, por estudio, por trabajo, por dignidad propia. Entonces, pero eso se logra en la medida en que los ciudadanos apunten su conducta en la dirección en que usted ha estado señalando. Eso es cardinal en una sociedad, pero eso tienen que trabajarlo todos los estamentos de la sociedad. Primero en el hogar, en la escuela, en las iglesias, en los centros públicos, los clubes, los funcionarios públicos y, por supuesto, normativas claras y precisas en esa dirección y que haya un régimen de consecuencias real para los que puedan infringir la ley positiva o la buena costumbre, que puede ser tradición de la sociedad como tal. Eso es importante. Y siempre hay que estar hablando de esas cosas, Juan Francisco, porque el ser humano, mire, puede tener 10, 15, 20 años de manera correcta en un ejercicio profesional, ético, o como productor o como empresario, y de repente llega un primo, un amigo, un compadre al poder y el tipo se puede desviar, se le despierta el caprichito de la ambición, que es normal en todos los seres humanos. Ahora, cuando hay una formación recta, mire, las tentaciones son esquivadas. ¿Por qué? Porque tienen pendiente eso que usted ha estado señalando. Que aunque llegue a un cargo público, está pensando, esto no es para siempre, y cuando yo salga de aquí, ¿cómo me van a mirar? Pero no, es normal, Juan Francisco, que los señores legisladores de los pueblos
se mudan, abandonan la provincia y se instalan en la ciudad capital. Algunos se pueden instalar en San Cristóbal si son del sur y otros en Santiago si son del Cibao. Y los del este se instalan aquí o quizá en San Pedro. Pero abandonan el lar nativo donde lo eligieron para no responderle en el día a día a sus electores y a la población. Porque el senador de Elías Piña, por ejemplo, de Higüey, de la Altagracia, es senador de todos, hasta de los que no votaron por él. Es el senador que representa a una demarcación. Aún haya ganado con estrecho margen, lo representa a todos. Y en esa condición de representante de todos, tiene que asumir su tarea, su trabajo, su compromiso día a día. Y si no, renuncia. Pero ¿qué va? Lo que quieren es, como dijo Juan Bosch en el 91, en el 91, lo que quieren es dinero, 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 refiriéndose a esa pequeña burguesía de su partido. Él se dio cuenta para dónde iba la cosa. En los últimos días de lucidez, Juan Bosch se dio cuenta para dónde iba el barco que él había construido y que había empujado a alta mar. Porque ya él vio lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados con Jorge Botello y con Danilo Medina. Pero él vio lo que estaba pasando en diferentes sindicaturas, que era el término en ese momento. Hoy serían alcaldías, en San Pedro, en La Romana y en varias más, y tuvo que expulsar a síndico electo del PLD, y ya en funciones, lo expulsó del partido por inconductas, porque el viejo ese era resabioso, pero era enteramente ético. Debe ser la norma, don Juan Francisco. Disculpe que me extendí, pero estos temas me apasionan desde la óptica o de la perspectiva duartiana. Tienes razón, y Juan Bosch fue seguidor de grandes hombres como José Martí, y yo diría que en cierta medida de Federico García Godoy, que Juan Bosch dice que fue amigo de su padre, y Juan Bosch ha comentado de sus obras. Federico García Godoy, en una obra que nosotros citamos siempre porque es una columna moral, una obra que fue quemada por los invasores norteamericanos en el 16, él dice que deberían existir dos partidos, el de los hombres honrados y el de los sinvergüenzas. Y entonces es una forma de decir que la política es para gente que tenga un alto sentido de responsabilidad. Que esos que van a buscar oportunidades, y nosotros reiteramos que no tiene sentido que usted vaya a una función pública y que después usted pierda todo lo que tiene, en el sentido de que después que una persona pierde la moral, después que salga, si lo condenan, ¿cuál es la importancia que usted tiene en la sociedad? ¿Para dónde va a coger? ¿Se va del país? Porque ya nadie le va a hacer caso para hacer negocio, ni para seguir pertenecer al club de la manzana donde usted vive. Juan Francisco, son unos descarados, vuelven al redil, y hay una sociedad, lamentablemente, de una pobrísima cultura política y de una situación económica estrecha, pero la situación económica estrecha no debe llevar a nadie a vender su conciencia, que luego entregan el voto por un picapollo. Recuerde eso. Y hay un poema que declamaba el indio Gaucho, no sé si él fue el autor, cuando hablaba con su hijo: atienda bien, mijo, que en el voto que usted deja, ahí deja usted su conciencia, su honor. Como eran las cosas, un llamado al hijo para que tuviera cuidado con relación al voto, porque ahí deja usted su nombre, su honor, su conciencia. Y entonces estos políticos ladrones, Juan Francisco, vuelven a los pueblos. Yo recuerdo en una ocasión, yo traje un invitado de Cuba y canalizó la invitación un senador de la República, y yo fui a llevarlo a su pueblo, y el hombre no nos recibió en su pueblo, no llegaba al pueblo, se quedaba 3 kilómetros antes
de la entrada del pueblo, en una casa que tenía ahí, para que no lo asediaran pidiéndole, y porque no había cumplido un montón de promesas. Andar corriendo. No, Juan Francisco. Y recuerde que los amigos del PLD, cuando llegaron al poder en el 96, persiguieron a algunos exfuncionarios y después los recibieron en su partido. Y lo han hecho, y lo hicieron vocero, y lo han hecho vocero de determinados estamentos de su partido, después de haberlo perseguido por cuestiones éticas. Es decir, o lo tránfuga, le llaman tránfuga, el tipo que ahora es electo con un partido, mañana se fue a otro, y después a otro, y después a otro, y volvió al mismo, volvió al punto de origen, y todos se reciben unos y otros. Y usted ve que todos hablan del transfugismo cuando le afecta. Y el transfugismo afecta al que está en la oposición, porque eso se le van para ir para el gobierno, porque andan en búsqueda. Lamentablemente, Juan Francisco, se ha degradado mucho aquí la actividad política. Y en eso el PLD tiene una alta cuota de responsabilidad, porque empezó a comprar gente con los dineros públicos. Fueron más descarados que Balaguer, en mi humilde opinión. Usted puede tener otra opinión, pero uno esperaba de la gente del PLD, con ese criterio bochista, que tuvieran un comportamiento diferente, que adecentaran la política, porque el PLD surge para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Juan Bosch tuvo algunos referentes: Martí, Duarte, Federico Enríquez y Carvajal, y uno que otro muy contado. Y luego Juan Bosch era él mismo su propia referencia, porque de los contemporáneos o de los que estaban vivos, Juan Bosch solo creía en él. Creían aquellos muertos que seguían vivos con el ejemplo, pero que ya no podían cruzarse en su camino. Y entre ellos, Juan Pablo Duarte y José Martí eran la figura cumbre de admiración por parte de Juan Bosch. Ahí le dejo. Así, Alfonso, yo no tengo, yo no refuto esas afirmaciones. Son válidas porque el tiempo se han encargado de confirmarla, todos esos está ahí. Yo pienso que el profesor Juan Bosch llegó un momento que intentó de salir del Partido de la Liberación Dominicana y desgraciadamente ya su edad y su estado de salud no le permitió mantener eso. Y lo hicieron volver, que hubiera sido para la posteridad y para su nombre final de mayor gloria, porque uno tiene que llegar a una conclusión que no desea, y es que parece que luego de su partida física, allí no quedó nadie que tuviera imbuido del bochismo que tanto se dice. Hay uno de sus discípulos que creó una entelequia para defender el bochismo, pero eso es una pantalla, eso en ningún momento se ha resistido, se resistió ante los abusos. Y Juan Bosch, que duró más de un cuarto de siglo en el exilio, usted estudia su vida política, estudia básicamente sus cuentos que son dedicados a resaltar el hombre y la mujer humilde y sus necesidades, ve que de sus discípulos no hay quien lo defienda. Juan Francisco, tengo varias personas ahí en línea comentando incluso, pero vamos a hacer la pausa y de regreso entonces comento y saludo a los que están en línea. Pausamos, señor director.